bienvenidos a Agenda EMUEL TV, comenzando una nueva semana. Hoy tenemos un tema muy interesante. El 31 de marzo, el sociólogo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón, sostuvo una entrevista con nuestro medio, mientras proyectaba además los cambios que se iban a experimentar con el COVID-19 y qué cosas podrían cambiar. Él señaló lo siguiente: estamos llegando a un punto final de un tipo de civilización que hay que revisar enteramente. Va a tener que haber un cambio radical del modo en cómo vivimos. Muchos están pensando justamente qué cambios podrían haber en nuestra sociedad, también en el mundo después del COVID-19. Y para abordar justamente en esos contenidos, estamos en esta tarde junto a Pablo Ortúzar, antropólogo, investigador de IES. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Hola, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Estamos también junto a Carlos Ruiz, sociólogo, presidente de Fundación Nodo 21. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes, gracias también. Saludos, Bárbara, Paulo. Bueno, siempre es interesante hacer un paréntesis y parar un rato y mirar justamente todos estos cambios que ocurren muy rápido. Si ustedes les tuvieran que preguntar qué cosas creen que podrían cambiar y qué cosas les gustaría mantener, bueno, vamos a conversarlo en profundidad, pero ¿qué es lo primero que se les viene a la mente, Pablo? O sea, yo creo que igual es medio complicado el escenario que viene, porque la mayoría de los cambios que uno esperaría que se hicieran tienen que ver con proteger el medio ambiente y con la protección medioambiental. Porque al parecer efectivamente el origen de esta situación está muy relacionado con la depredación de la naturaleza, pero al mismo tiempo, dado que vamos a volver a un escenario de crisis económica muy fuerte, con muchos años, especialmente digamos, en los sectores menos favorecidos de la sociedad, lo más probable es que la tendencia en la recuperación sea justamente la contraria. Es decir, que el tema medioambiental pase a un segundo plano, que es lo que a mí me preocupa. ¿Carlos? O sea, por cierto, yo creo que la relación entre sociedad y medio ambiente hay que replanteársela radicalmente. Además está dicho que viene un ciclo de virus, donde van a ir cambiando estas cuestiones y va a tener que haber una sociedad organizada de una manera distinta para poder enfrentarlo. Yo creo que eso implica de alguna manera también pensar de nuevo mucho nuestras instituciones y yo creo que también tiene que ver con un ensanchamiento de la capacidad deliberativa de la política para legitimar formas de pensar de una manera más amplia y diversa, con más voces, me refiero, a la sociedad, digamos. En particular, por ejemplo, diría la relación entre un nuevo individuo y el Estado, por ejemplo. No sé qué te parece eso. Pero si estamos en estado de catástrofe permanente, que sería como un poco ese escenario, lo más probable sería que en el fondo una forma más autoritaria de Estado, con economías de alguna manera un poco más autárquicas o más autosustentables, fueran la respuesta. Y ahí yo no sé qué tanta democracia, ni diálogo, ni espacio, de hecho, para los individuos puede haber en un escenario como de supervivencia, donde que es como una situación más ideal para Hobbes, digamos, más que algo mejor. Claro, los individuos en estado de naturaleza tienden a sacarse la mugre, decía Hobbes, ¿no? O sea, no, pero el terror frente Sí. a este enemigo externo obviamente refuerza una idea como del Estado más leviatánica y mucho menos abierta, digamos, al disenso o a la deliberación. Pero sí, yo no creo en una revisión histórica de ese tipo. Tengo la impresión incluso de que hay, al lado de todo esto que está pasando, fíjate que tenemos una sociedad más informada, con liderazgos incluso que empiezan a emerger desde fuera de la política institucional, que en el fondo lo que demandan es un ensanchamiento de la política institucional. Periodistas, colegio médico, etcétera, que de alguna manera están demandando un ensanchamiento de la conversación. Y eso en algún rato tiene que recogerse en horizontes institucionales. O sea, por ejemplo, entramos a esta crisis, voy a citar, no lo defiendo para nada, pero al propio Mañalich, cuando reclama que esto no teníamos un sistema de salud.
y está sobre todo demandando sobre las clínicas privadas, algunas que no cooperaban, digamos. El subsecretario de redes asistenciales después utilizó una palabra brutal, ¿eh? A propósito de Hoff, les dijo y dijo a ciertas clínicas, las diferenció de otras que colaboraban, ¿eh? Y a algunas otras les dijo por la razón o la fuerza. Entonces, Sí, yo creo que a la salida de esto, es lógico que vamos a tener que volver a pensar qué institucionalidad de salud tenemos, por ejemplo. pero eso es el Leviatán en su mejor expresión, pues. Es que Cuando yo puedo, cuando en el fondo yo lo que le estoy diciendo es, estamos en estado de catástrofe, esto es estado de emergencia, y usted no puede venir, digamos, a hacerse el leso, que es lo que estaban haciendo, eh, eh, y ese es mi punto, digamos, o sea, un sistema más resistente, si uno quiere, para poder enfrentar catástrofes o cosas así, generalmente es como los países en guerra, y ahí no hay espacio, digamos, para el disenso ni mucho para el diálogo. O sea, lo que trato de decir es que las propias autoridades se dan cuenta de que carecen de un sistema, de que estábamos sentados arriba de algo que no era un sistema que nos permitiese reaccionar ante esta situación, por algo estamos llegando a los rankings que estamos llegando, digamos, todos los conocemos. Entonces, pero fíjate que ahí hay distintos tipos de actores, no son todos estatales. Y además aquí va a aparecer otra cosa, que yo creo que también va a tener que entrar en un espacio de mayor diversificación, por ejemplo, la comunidad, o formas comunitarias de poder articularse en una colaboración para poder enfrentar este tipo de situaciones. De lo contrario, si no hay mayor integración de la sociedad, no creo que eso lo pueda suplir sencillamente la vía autoritaria, que entiendo que tú no la estás defendiendo, digo. No, yo estoy un poco Sí, haciendo abogado del diablo aquí, sí, porque sí, sí. lo que pasa es que a mí me tocó enfrentar o estar en medio de la pandemia, en un país con un sistema estatal, digamos, público, gratuito, que todo el mundo considera ejemplar, pero con resultados que andan, o sea, si uno considera lo de Chile malo, esta cuestión ninguna gracia, digamos, murieron más de 40.000 personas. Y eh, la tesis al principio era esto de la inmunidad de manada, salió muy mal, salió trasquilado. Y en el fondo yo no tengo tan claro que, por ejemplo, que el hecho de que haya un sistema público diferenciado de uno privado sea la clave para estar mejor parados, para enfrentar una situación así o lo que sea. Pero en lo que sí tengo muchas dudas es que en el fondo un país en estado de emergencia, y especialmente estas emergencias virales, porque al final la situación que se genera aquí es que la colaboración, la integración comunal depende mucho, y comunitaria depende mucho de contactos cara a cara, y todo eso se vio casi suspendido y desarticulado por la pandemia. Como que el Estado en algún minuto fue lo único que aparecía como un ente coordinador, después hubo una reacción, pero de hecho las ONG han estado muy debilitadas, es muy, muy complicada la situación. Sí, no pensaba en las ONG a la hora de pensar en las comunidades, pero ni tampoco pensaba que la solución de esto es estatizar todo, digamos, como respuesta. Yo te insisto que más bien una capacidad de procesar una cuestión a través de deliberación, que tú dices bueno, que está en una situación más difícil en este rato, como la conversación es un poco que va a quedar cuando salgamos de esto, digamos. Yo creo que esas conversaciones van a llegar de una manera inevitable. Yo creo que va a haber que abrirle espacio, no hay otra forma de defendernos de esta situación, reconociendo una pluralidad de actores que se tienen que poner de acuerdo. Entonces, tú te refieres sobre todo a Gran Bretaña, ¿no? Sí, sí. Sí, claro. Allá, bueno, tienen que ver con decisiones políticas que ignoraron básicamente lo que estaba ocurriendo, digamos. Pero, de todas maneras, lo que tenemos acá es una sociedad con un déficit de integración social más bien gigantesco, digamos. Y eso es lo que ha hecho difícil incluso que la misma fórmula de Leviatán sea inefectiva en este caso, digamos. No, yo Incluso estoy de acuerdo, sí. se negó a trabajar con las propias municipalidades, por decirlo de alguna manera, que son también partes de ese Estado, digamos, ¿no? No, por eso yo Como, entiendo, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la crisis va a hacer que se fortalezca el Estado.
y si estas crisis se repiten, digamos, más aún, digamos, un Estado que, digamos, pero al mismo tiempo me parece raro combinar esa idea con mayores espacios de libertad y de liberación, porque lo que yo pensaría es mucho más una movilización social que está coordinada centralmente con objetivo de protegerse, digamos, de un enemigo externo. Y esos escenarios no son, no entiendo cómo eso puede prestarse para que florezca mayor libertad o más de liberación. Generalmente no, es al revés. Y en lo que sí estoy de acuerdo también es que, por otro lado, puede haber cierto desarrollo más local, más que el Estado, porque de hecho, por ejemplo, en temas alimentarios y cosas así, uno necesita ciertas políticas casi que locales, casi, digamos, municipales, en lo que son como líneas de distribución, acceso a alimentos, etcétera. Pero todo apunta a una especie de autarquía mayor, digamos, que o es un Estado más fuerte y casi que ciudades, Estados capaces de aguantar, digamos, una peste. Como no, yo no creo que la peste le haga muy bien a la democracia. Ahora, ¿Mm? esta pandemia va a tener impacto, obviamente, en todo el mundo, van a haber muchas cosas que van a cambiar, pero nosotros tenemos la particularidad de que justo antes de esto estábamos en una discusión profunda respecto a lo que se venía gestando en el estallido social. Se hablaba de desigualdad, se hablaba de problemas profundos que había que cambiar, incluso se puso la primera piedra de un proceso constituyente. Ahora, ¿cómo se intensifica esa discusión con lo que está pasando la pandemia? Algunas cosas quedan más al descubierto, otras no, quizás. ¿Cómo han visto ustedes que ha evolucionado esa discusión que veníamos arrastrando desde el 18 de octubre con este escenario de pandemia? Sí, no, Ahí, sí, ahí es donde me parece justamente que, a ver, para ir tratando de hilar un poco más fino, Pablo, el tema es este Estado excesivamente centralizado a un nivel de centralismo que se volvió sordo y que por lo tanto en ese nivel de sordera quedó inoperante. Entonces, más encima es una especie de negación de la política, lo decía Daniel Mansui, digo, hace poco, ¿no? Que no resuelve, que no opera, digamos. Entonces tampoco es solución. Lo que me refería a que el Estado, la fórmula del Estado no era la respuesta a todas las cosas, me refería más bien a esa idea de centralismo, digamos. Y justamente en un tipo de geografía como la que tenemos, digamos, porque este es un país hecho de varios países, digamos, incluso en términos de, hace poco leía, por ejemplo, hay universidades investigando la posibilidad de recuperar la producción de vacunas en Chile, por ejemplo. Ya. El tema no es solamente entonces importar vacunas, porque hace 20 años las producíamos. Y lo que proponen, fíjate, 17.000 millones de pesos, que no es tanta plata para a escala estatal, digamos, es montar más bien la importación de los insumos para producirlo en las dosis y en las proporciones que tengan que ver con los patrones epidemiológicos chilenos. Porque de lo contrario, la vacuna que importa, que viene ya cerrada, no es exactamente adecuada a los distintos tipos de problemas que tenemos. Entonces, y eso se está planteando desde universidades, por ejemplo, del norte. Ya, pero llegamos al problema de fondo. En el fondo. La discusión de fondo que veníamos arrastrando de antes es cuál debería ser el rol del Estado, qué tan preponderante debería ser, y sobre todo con lo que hemos visto y la forma como se ha desarrollado la pandemia, que a algunos le ha reafirmado la necesidad de que el Estado sea todavía más fuerte. ¿Cómo lo ve, Pablo? O en salud, o incluso diría también en el tema de recuperación de la economía, por ejemplo. O sea, creo que hay que salir de esa dicotomía de propiedad, por ejemplo, de gran empresa versus propiedad del Estado que vuelve y recupera él todo y devora funciones de la sociedad, digamos, poniendo a andar empresas estatales. Sencillamente, entre medio va a haber que distinguir y diversificar las formas de propiedad, porque hay muchas formas que de verdad no pueden hacerse tan centralmente dependientes. sí, En o ese sea, sentido, lo privado oligopólico no ha permitido ni siquiera espacios de competencia en Chile, ¿no? El nivel de concentración que hay en Chile no existe en otras sociedades. Pablo. sí, yo distinguiría dos cosas que me han llamado la atención. Una es como la estructura de las necesidades humanas básicas, que yo creo que ese es un tema que podría volver, porque en el fondo la filosofía liberal previa o la civilización liberal consideraba que no existían necesidades, en el fondo que cada uno decía, digamos, que era más relevante que el otro.
Pero si es que hay una estructura de necesidades básicas y hay una jerarquía de necesidades, uno sí puede, digamos, hacer política orientándose hacia esa estructura de necesidades, que es lo que calza más, por ejemplo, con una tradición como la cristiana, o, digamos, gente que piensa que la naturaleza existe y que tiene estructuras, digamos, que uno puede conocer, que es algo que está muy en duda hoy día por todas las teorías y visiones constructivistas y demás, es que hay. Cuando puede ser un retorno como de la materia, si uno quiere, del cuerpo de la comida, digamos, del hambre. Eso por un lado que a mí me parece interesante. No sé qué consecuencias pueda tener. Los liberales le tienen miedo a esta idea de una estructura y una jerarquía de necesidades fija, porque de alguna manera, digamos, justamente no deja que haya, digamos, va en contra de esta idea de un individuo libre que decide por sí mismo, digamos, y que fija sus propias prioridades. Y por otro lado, cuando hablamos de Estado, igual es un tema complicado, porque estamos hablando del Estado chileno, de las municipalidades chilenas, justamente por la forma del territorio. Mansuy también defiende mucho el presidencialismo, creo que por lo mismo, porque por la forma que tiene nuestro territorio, en el fondo, tener un Estado central fuerte siempre ha sido necesario para poder responder a las catástrofes rápidamente en otras partes cuando están contenidas, digamos, en una zona. Además que casi todo el país vive, digamos, en la región metropolitana. Entonces, no son cosas tan fáciles. Yo igual, o sea, lo único que tengo claro es que estoy muy en desacuerdo con Garretón. Me parece un idealismo, digamos, total su mirada. Muchos filósofos han aparecido diciendo cosas de ese estilo, pero el mundo que nos vamos a enfrentar no va a ser muy distinto al mundo que dejamos, pero sí con muchos más problemas, digamos. Y va a ser con los fragmentos del mundo en el que vivimos que vamos a tener que tratar de arreglar, digamos, de arreglar la carga para ver cómo hacemos. Y en el caso chileno, tenemos el estado que tenemos, los municipios que tenemos. Entonces yo no sé, o sea, hay una cosa como real que también se impone al momento de pensar soluciones y más o menos escenarios. Yo no me hago muchas ilusiones con la descentralización, por ejemplo. Creo que en el fondo el nivel municipal es sumamente corrupto, mal organizado. Hay mucha más transparencia y democracia a nivel del Estado central, cosa que a mí, no, digamos, preferiría que no fuera así, pero más o menos así es. Y si hay mayor capacidad de coordinación, está, digamos, creo yo que está a nivel central. A pesar de que, claro, la pandemia pareciera incentivar, digamos, ciertos desarrollos municipales, como decía antes, en términos de alimentación y como medios autárquicos, que uno quiere, pero yo no veo un escenario así muy claro en esto. Y cuando discutimos ya el caso específico chileno, tengo estos problemas sobre como la realidad de las instituciones sobre las que estamos hablando. Ahora, más allá de que, como dice Pablo, quizás no hay una devolución o no hayan cambios muy profundos, también sí es efectivo que la situación económica va a ser peor de lo que teníamos antes del estallido. ¿Qué cosas ustedes ven entonces que sí podrían cambiar? Ya sea porque quizás están cambiando ahora en la práctica, por ejemplo, ahora estamos todos trabajando desde nuestras casas. Después de tantos meses encerrados en cuarentena, probablemente van a haber cosas de las tradiciones de la sociedad chilena que van a cambiar. ¿Qué es lo que ven ustedes que podría modificarse en estos meses? Mira, yo lo tomaría así, Bárbara. No estoy tan seguro si el Estado central es menos corrupto. La verdad es que es bien complicado esto y además es una discusión bien desagradable de comparar cuál es más corrupto que el otro, digamos. Ojalá habláramos en positivo, digamos, ¿no? Pero creo que el nivel de colonización empresarial que tiene la dirección central ha hecho que se operen en estas políticas con una especie de desconocimiento de la desigualdad social enorme que existe en Chile. Entonces operan sobre la base de una realidad que no conocen, sencillamente. Y yo diría que esto no es solamente un problema imputable a este gobierno. Yo tengo la impresión de que la sociedad chilena venía cambiando muy fuerte, muy aceleradamente en las últimas décadas, y que este es un Estado que no tiene registro de eso. O sea, hay una serie de desigualdades, de procesos de diferenciación social que construyeron, por ejemplo, a nuevas capas de profesionales
que llegó y muy rápidamente se le llamó nuevas clases medias, cuando no era posible asociar esa noción de clase media, por ejemplo, a estos nuevos profesionales, a aquello que hace 40, 50, 60 años atrás llamábamos clases medias. Eran posiciones con mucha más incertidumbre, que tenían menos capacidad de resiliencia ante, por ejemplo, una situación como esta, económica, pero también de sostener las medidas sanitarias, y por lo tanto se crea una situación muy compleja en el mismo epicentro de la sociedad. Después, qué decir de una situación hacia abajo que había de mucha más pobreza de la que se reconocía, etcétera. O sea, era una sociedad mucho más vulnerable, de la cual no había registro. Entonces, creo que un poco lo que estalla, y por eso creo que va aquí el tema, vuelvo al tema del inicio, digamos, hay que reconstruir una relación entre Estado e individuo, es porque aparece en este estallido, que es un estallido sin oradores, sin representación política, sin las banderas de los sindicatos ni de las viejas organizaciones sociales, es este individuo demandando reconocimiento, demandando reconocimiento a una especie yo creo, estadísticas estatales que no lo registran, desigualdades que permanecen innombradas, sencillamente, que tienen que ver con la fisonomía que ha adoptado, por ejemplo, el trabajo hoy, que se desplazó de la oficina, de la fábrica, etcétera, se metió en el hogar, en la vida cotidiana, incidió en una transformación de las estructuras familiares de una manera en que no se tiene registro prácticamente, porque se siguen todavía. Entonces, cuando viene esta pandemia, se reacciona ante una sociedad que se desconoce. Esa es la impresión que me parece. Entonces, No, ahí hay yo un en eso problema. estoy muy de acuerdo, sí. Claro, entonces hay un problema de actualización institucional que va a tener que llevar a ciertos correlatos de transformación, y aquí es donde me preocupa introducir nomás el tema de que, al contrario, se reaccione de una manera cerrada ante esto. Entonces no hay, por un lado, ni eficacia en la respuesta a la pandemia, y por otro lado tampoco en la posibilidad de que se exprese esa situación y conduzca a alguna salida, digamos, ¿no? Sí, Ahí sí que yo en estaríamos eso en, estoy en muy de una acuerdo. doble llave cerrada. Sí, porque en el fondo lo que ha cambiado mucho en los últimos años es la estructura social en Chile. Pero la estructura institucional se ha mantenido igual. Y en el fondo la estructura institucional es para un país de rico y pobre, que es lo que sirvió, digamos, con qué sé yo, apoyo focalizado a los más pobres para que puedan ir saliendo de la pobreza, etcétera, etcétera. Eh, pero en el fondo en ese país de rico y pobre, esta nueva clase media, digamos, que efectivamente fue construida en torno al crédito especialmente, y mucho a los créditos de consumo, y por lo tanto es sumamente precaria, queda en tierra de nadie, pues, demasiado rica para el mundo privado y demasiado pobre para lo que ofrece el Estado. Y eso obviamente tiene que cambiar. Yo igual creo, y ahí es muy importante, que la crisis sanitaria deja en evidencia, digamos, la continuidad de los cuerpos, si uno quiere, la continuidad biológica de los seres humanos. Entonces, eso ha quedado clarísimo, y por eso yo creo que a mí me gusta mucho un retorno materialista, si uno quiere, producto de la crisis, de darnos cuenta que en el fondo hay situaciones, hay formas de vivir que son contrarias, digamos, a la vida humana, pero que también afectan ahora, gracias a la situación, a los demás seres humanos. El tema de los guetos verticales es evidente, pues ahí ni siquiera se ha podido hacer cuarentena, porque esas cuestiones son 1 millón de personas apiñadas en un espacio enano. Estructuralmente Eh, imposible. Exactamente. Y en el fondo hoy día sabemos que esa es una estructura física que está diseñada en contra, digamos, de lo que nosotros llamaríamos desde el mundo cristiano la dignidad humana, porque en contra de la naturaleza humana. Ahí no se puede desplegar una vida humana eh, temprana, y en el contexto de la pandemia eso quedó clarísimo, digamos, materialmente. Ahora, esto que dice Pablo es súper relevante porque ha cambiado la estructura de la sociedad, ahora tenemos una clase media y muchos se han referido a los cambios también en las cosas que se solicitan. O sea, antes hablábamos de desnutrición, ahora hablamos quizás de obesidad por distintos problemas. Antes el problema era la cobertura o el acceso a educación, ahora estamos hablando de calidad. O sea, se hacen mucho más complejos los problemas. Y una vez que ya acceden a algunos bienes y No, servicios, pero eso es porque se solucionaron también. claro, pero pareciera que el descontento es mayor incluso que antes, cuando los problemas eran, bueno, que depende de cómo se miren, pero quizás eran más graves de cómo se ven ahora, pero ahora son más dolorosos. ¿Cómo han visto también ese cambio No, respecto a lo que espera la yo- sociedad, espera de Chile?
Sí, no, yo quería decir que se solucionaron de manera medio estética muchos problemas. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de desnutrición, quizás mejor hablar de malnutrición, y ahí ser obeso, en el fondo, en la mayoría de los casos tiene que ver con no tener por un tema cultural, pero también un tema de acceso a la comida sana, que es mucho más cara, o a comida perecible, si es que uno no tiene cómo conservarla, etcétera. Entonces, eh, esa crueldad absoluta y estupidez, digamos, de reírse cuando se decían estos los guatones con hambre o algo así, es justamente no entender de qué se trata, que es que en el fondo los desnutridos de ayer son muchas veces los obesos de hoy día, digamos, que es lo que la sociedad le deja a personas que no tienen acceso a una alimentación adecuada. A eso me refería. Por ejemplo, hay una nueva pobreza. Sí, sí. Pero te queda un estado pensando en la pobreza patipelada, digamos, con la pobreza descalza. Entonces hay un estado desactualizado. Se han Y por tratado otro de lado, cuando miran, por ejemplo, la ficha de protección social, cuando antes mostraban el tener el tierra en el suelo, por ejemplo, te da un nivel distinto o del que tenía una televisión. Es mucho más complejo que eso. ¿Y no ha costado adaptarnos? bueno, ahí donde pienso que de vuelta de esto tiene que venir una sociedad deliberante sobre cómo quiere ajustar sus instituciones. Yo creo que esa conversación viene, digamos, la sociedad chilena y dónde va a poner su vida. Eh, Decía una nueva pobreza, pero también yo diría, ojo, se utiliza mucho la imagen cultural de las viejas clases medias, insisto, para trasladarla a las nuevas capas profesionales que no tienen ningún calce esa situación. Y sobre esa cuestión se montó una especie de parafernaria de que esto era una oasis, de que éramos una gran sociedad de clase media, lo cual tampoco es cierto. O sea, son mucho más vulnerables, no tienen el nivel de seguridad y de proyección de estabilidad que tenían aquellas viejas clases medias que eran mucho más reducidas, por supuesto, a aquellas viejas capas profesionales. Entonces, muchas veces se produce esa expectativa de que por obtener un título universitario se adquiría esa vieja condición sociocultural y ese peso en la sociedad, y resulta que no es así. Entonces se produce una frustración gigantesca. Tenemos 1.400.000 estudiantes en la educación superior chilena. Es una cuestión de locos, como creció, proliferó sencillamente de una manera desregulada, con muy distintas calidades, con endeudamiento, señalaba recién Pablo, además, etcétera. Entonces, lo que se crea es una especie de zona gris en la sociedad que es muy volátil. En una pareja de clase media donde se enferma alguien sencillamente y puedes caer 2, 3, 4 deciles en una semana, sencillamente. Entonces, con ingresos muy volubles, etcétera. Entonces, es otra situación respecto a la certidumbre y eso se expresa, yo diría, en que lo que vimos el 18 de octubre en adelante no es solamente el estallido de, comillas, los pobres. O sea, yo creo que también esta zona gris de alguna manera explota de otros modos, explota de muchas formas distintas, etcétera. Yo diría que ahí quizás habría que empezar a hacer una geografía más compleja, una topografía más fina. No lo metería todo en un solo saco, pero de alguna manera también es parte del malestar. Entonces, esto impela a un nuevo diálogo. Y yo creo que la única forma que tienen estas sociedades de resolver eso es a través de la política, ¿no? Entonces, Sí, yo o creo que sea, en ese sentido sí, tenemos que sí. consensuar que tenemos que estar en contra de cualquier restricción de la política, digamos, ¿no? Yo ahí tengo un pero, que es que en el fondo el sistema político hoy día está muy capturado digamos, por ciertos grupos que logran, digamos, sacar su tajada, Mm. pero eso no es la realidad para la mayoría de los casos. De hecho, solo por poner un ejemplo, en Chile tuvimos, mientras estábamos con el escándalo del Sename, mientras nuestras cárceles son una vergüenza mundial, armamos una reforma digamos, de educación universitaria gratuita. Y eso es porque digamos, hay ciertos grupos sociales con mayor capacidad de presión que otros, ¿no? O hay personas que efectivamente que miramos, que consideramos irrelevantes. Entonces, a mí esta renegociación de un nuevo orden, yo creo que es sumamente importante, uno, el cierto realismo materialista, en el sentido de, por ejemplo, yo creo que es absurdo que gente que no entiende lo que lee vaya a la universidad. No tiene ningún sentido. Y hoy día
el 80% de los chilenos, según las últimas investigaciones que hayan, digamos, está saliendo del colegio sin entender lo que lee. Entonces ahora las universidades se están convirtiendo en una especie de colegio para tratar de corregir ese problema en los primeros años, y al final lo que va a pasar es que en el fondo el título prestigioso va a ser un magíster o un doctorado, y la universidad se va a convertir digamos, quinto, sexto, séptimo y octavo medio. Y eso no Quinto puede medio, ser. sí, el síndrome de quinto medio, sí. Entonces, pero eso es justamente por vender ilusiones y por mala conducción política. Los políticos no han sido claros en esto y nunca se han jugado además por decir la verdad, porque ¿Qué eso es una falla del afecta? sistema escolar. Ahora, hay dos cosas ahí, Pablo, a ver si podemos hilar un poco. Una es que yo tengo la impresión, no sé si por grupos de presión, o si la medida en que se ha terminado de convertir en un negocio esa cuestión y se convierte en un negocio con subsidio estatal, porque esa es la famosa gratuidad, no es otra cosa. O sea, en su inmensa mayoría consistió en un voucher, básicamente, que después con el cual se puede después ir a consumir, sencillamente, ¿no? Algo parecido a lo que Por eso ocurre ahí, con la salud. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, digamos, o sea, pero ¿cuál porque yo sería creo la que el gran diferencia si dilema es que que nos cruza tuviéramos... acá, Pablo, espérate, el gran dilema que nos cruza acá es que yo tengo más bien la idea de una esfera política muy aislada de la sociedad, de un abismo entre política y sociedad muy complejo. Eh, Recuerdo que después de la encuesta CEP, ¿te acuerdas cuando el Parlamento empezó a apretar y algunos parlamentarios empezaron a pedir la renuncia de Piñera? Un Parlamento con 2% de reconocimiento le pedía a un presidente con 6% de reconocimiento que renunciara. O sea, era como una discusión entre el 8% de la sociedad. Incluso si cuento que hay públicos superpuestos, ahí sería entre menos, digamos. Y afuera tenías todo el resto, sencillamente. Entonces, yo creo que el problema de relegitimar la política, es decir, pasa por ampliar los horizontes de procesamiento de intereses que es capaz de contener, sencillamente. De lo contrario, tienes una política sumamente elitizada, que está muy encerrada todavía en un discurso de la transición que ya no opera, que puede haber tenido o no, podemos discutir después su capacidad de ecuación a aquellas condiciones, pero que en este contexto no funciona, sencillamente. Entonces, ahí es donde yo creo que viene una conversación sobre las instituciones. Ahora, Viene. volviendo un punto atrás, algo que mencionó Pablo respecto a las sobreexpectativas, ¿cuál es el rol también que tiene la elite, los empresarios, el sistema en general? Hace unos días hablamos con Janet Folderstorff y ella nos decía que hay un problema, que también en realidad lo han dado a conocer mucho, respecto a la expectativa y que la meritocracia, que es una cosa que se prometió, no existe finalmente. Entonces, eso es uno de los puntos que está generando una escala de caída de justamente esas mismas expectativas. Bueno, en el tema de que el mérito de las élites es una superstición, es sumamente conocido, investigado y registrado, sencillamente. O sea, la reproducción de formas de lo que los sociólogos llaman cierre social, sencillamente elitario, digamos, ¿no? Y que no dan cabida a expresión a otro tipo de cuestiones de formación, de ascenso. Yo creo que expresa más bien el anquilosamiento de una fórmula política que, insisto, que se construyó para resolver otros problemas en otra encrucijada histórica y que ya en ese alargue sencillamente se transforma en sordera. Y entonces, ante esa situación, porque voy a la última encuesta del CEP que alcanzamos a conocer, o sea, el descrédito elitario es generalizado, no es solamente de las élites políticas, ¿no? Es también de las élites eclesiásticas, de las élites militares, de las élites judiciales, yo decía la otra vez, se salvan los bomberos. Entonces, yo creo que ese es un problema del cual hay que hacerse cargo, también desde las universidades, de los centros de pensamiento, desde la intelectualidad, digamos. O sea, yo creo que es un momento, es una encrucijada histórica en la cual hay una demanda de responsabilidad, me parece, muy grande, independientemente de que podamos ser más optimistas o menos optimistas, Pablo. Pablo. Sí, pero en el fondo yo estoy muy de acuerdo que el reclutamiento de la élite es un problema, pero también lo que estamos en un escenario de lucha de élites muy potente, digamos, desde que la concertación perdió digamos, el aparato del Estado, y con eso, digamos, una red digamos, si uno quiere, como de poder clientelar muy fuerte, se desequilibró si uno, como la repartija de posiciones de autoridad,
y además aparecieron generaciones desafiantes respecto a las generaciones anteriores. O sea, adentro de la élite hoy día hay un conflicto entre facciones de la élite y entre generaciones, que además está mucho más radicalizado, creo yo, que el resto de la estructura social, y es parte de lo que está bloqueando la posibilidad de generar, consensuar, digamos, cambios razonables, peleando y generando más seguridad hacia abajo, creo yo. Entonces, yo creo que esto es peor que un anquilosamiento, digamos, ha habido justamente, como se ha movido un poco el escenario en el mundo de las élites, pero para mal, digamos, y hoy día hay un conflicto muy fuerte y una polarización muy fuerte en el espacio de la élite, que creo que no reproduce, digamos, las posturas en el resto de la sociedad, pero que tenemos antecedentes de que esto puede terminar súper mal, digamos. No hay Esa es un poco circulación. no hay circulación, de guerra. Pues, de hecho, la situación del 91 es algo parecido a esto. El 73 también tiene un componente de esto, de lucha de élites, digamos, de lo que Peter Turchin, que es un sociólogo, no sociólogo, biólogo, pero sus estudios son súper interesantes sobre este tema, digamos. ¿Qué es lo que pasa cuando cuando hay digamos, enormes desigualdades sociales, un problema de miseria de la vida cotidiana para muchas personas, pero al mismo tiempo hay un conflicto gigante arriba por sobreproducción de élites? Pues yo creo que los últimos 30 años no solamente ampliaron esta clase media frágil, sino que también muchas más Un pequeño problema con personas la conexión. preocupadas por un grupo determinado que además era generacionalmente determinado. Y ese es un escenario muy complicado, creo yo. Sí, mira, yo ahora entiendo tu pesimismo. Sí, Pero tratemos de eh, dar cuenta, pensando en el tema que nos convocaba, y aunque cueste un poco tratar de mirar desde el lado optimismo, más allá de todos los cambios que están ocurriendo, ¿qué cosas no, creen o qué cosas les gustaría a ustedes que se mantuvieran, que se preservaran de nuestra cultura, de nuestras tradiciones chilenas, una vez que pase todo esto y que tengamos un Chile post pandemia, eventualmente después de un proceso constituyente? ¿Qué cosas a ustedes les gustaría que se preservaran? Pablo. Es que no sé, muchas cosas siguen ahí, digamos, yo no creo que vayan a desaparecer. sí, yo No sé, también. pues la Teletón, la autonomía del Banco Central, no veo que tengan que desaparecer ni que vayan a desaparecer. Cosas Eh, propias que nos caracterizan como chilenos, por ejemplo. ¿Ustedes pueden identificar alguna? ¿O no Mire, necesariamente son buenas? no, o sea, yo tampoco creo que estamos a las puertas, o sea, yo creo que se vaticina cada 2 o 3 años, se vaticina un cambio epocal, digamos. Eso es algo que los que trabajamos en esto lo escuchamos de una manera bastante reiterada, digamos. ¿Ah? Hoy día Eh, Roberto Merino decía en su columna que era para ganarse los fondos, que en el fondo había eh, que hacer un show gigante para poder no, agarrar viste, publicidad. CISEC, etcétera, ¿no? Bueno, esto viene Sí, incluso desde afuera, digamos. O sea, usted dice que Eh, es un poco fome decir que las cosas no van a cambiar tanto. o no, que van a, claro, yo fome. creo, yo tengo la impresión de que hay una sociedad más compleja que aquella que funcionó en torno a los códigos restrictivos de la gobernabilidad democrática de los años 90. Sí. Y que si hay una élite que se repliega, voy a utilizar un poco ahí la imagen de Pablo, ¿no? Y se cierra ante esa situación, sencillamente esto, claro, no proyecta otra cosa, sino que sea conflicto. Yo, lo último que escribí, en el último libro que publiqué, hablaba de una especie de oligarquía, de la transición o de neoligarquización, digamos, oligarquía en el sentido clásico de poder de pocos, digamos, que yo creo que no bajó el vidrio del auto y sacó la cabeza para afuera a ver cómo toda esta sociedad seguía mutando, sencillamente. Hablamos de la nueva pobreza, hablamos de los nuevos sectores medios, hablamos de todas estas, de los nuevos profesionales, digamos. Yo creo que el panorama femenino, de la mujer, es tremendamente cambiante en el último tiempo, y además muy celéricamente los hogares monoparentales, etcétera, ya
ya el censo del 2002 empezaba a instalar ese tema muy fuerte, las inmobiliarias reaccionaron antes que el Estado para darse cuenta que había que hacer una oferta a las nuevas estructuras familiares, sencillamente. El Estado no, lento, porfiado, replegado hacia atrás, digamos. Entonces, y esta sociedad más compleja tiene otras formas, otros fenómenos de circulación de información, también de a veces de desinformación, etcétera, pero que de alguna manera desbordan esos cauces en los cuales estaba contrañida. Entonces, yo creo que, como insisto, hay que hacerse cargo de esa situación, y ahí en particular también está la responsabilidad de los intelectuales, ¿no? Sí. No, yo estoy muy de acuerdo con como el marco general de esa interpretación, pero veo mucho más también los peligros. En el fondo, las plataformas virtuales como vía de comunicación que reemplazan el rol del periodismo y que en el fondo son una máquina de desinformación, donde además el medio es reemplazado por un algoritmo que no se ve nomás, que no sabemos quién es, ni para qué trabaja, donde la polarización se ve premiada, digamos, por tweets y clics y todo lo demás. Eh, yo veo una situación mucho más complicada para la democracia realmente en los próximos años que algo, digamos, A ver, feliz. yo puedo estar de acuerdo con algunos de los rasgos del tema de las redes, etcétera. Eso ha sido trabajado, estudiado, pero creo a ver, miran más el termómetro que la fiebre, digamos. La inexistencia de prensa con la cual se construye la vida política de los 90 ya no cabe en esta sociedad. Necesitas una pluralidad de sistemas de comunicaciones, etcétera, y estoy de acuerdo que esa no es la solución, y que todavía no hemos llegado a la solución, y quizás aquí vamos a tener que deliberar mucho más, pero no vamos a volver de alguna manera, a ese silencio, digamos, de los años 90. Sí, Eso quiero decir. yo no estoy proponiendo eso, además que creo que es Claro. materialmente imposible, digamos. O estamos chocando pero con eso más sí, bien, con esa porfía, ¿no? No aquí pero es digo. que no solo pero en ¿Mm? el mundo lo que está pasando es que los medios tradicionales se están desfinanciando, porque toda la publicidad se está yendo a estas plataformas, y el periodismo se está muriendo de alguna manera. Que su rol es mediar entre público digamos, entre hechos y público. Entonces, ahora, en verdad, el tema de las fake news, de las noticias falsas y de otras formas de manipulación y distorsión de la realidad es bien potente. No es un tema, no es un tema como... Porque también es medio noventero pensar en esto como la democracia de Internet, digamos, eso se acabó. Internet fue colonizado y hace poco Marta Peirano, una periodista española, publicó un libro que se llama El enemigo conoce el sistema, que uno lo lee y se queda sin dormir, digamos. Pero el escenario en que estamos es mucho menos optimista que por ejemplo, en el plano de Internet de lo que era hace 10 años o hace 15. ¿Le preocupa, por un lado, están las noticias falsas, las fake news, que de alguna manera alimentan también indignación ciudadana, pero les preocupa la presión que ejercen justamente desde las redes sociales sobre tomadores de decisión? En algún momento se hablaba, antes del estallido incluso, la presión que se generaba, por ejemplo, sobre parlamentarios, amenazas, insultos, cosas que muchos de ellos se terminaban acusando de votar de alguna manera que no moleste a las redes sociales para no tener que enfrentarse a eso. ¿Cómo ven que está influyendo? La restricción de la comunicación, que yo creo a ver, el Internet no es lo que vino el periodismo está deteriorado de antes, digamos. La forma en que se produce la Sí, la transición en televisión este le pegó país fuerte deteriora antes. el periodismo, digamos. Y sobre esa base se monta entonces, yo creo que un sistema que a veces tiene déficit de quicio, digamos, que es lo que estás apuntando, ¿no? Pero, Pero esto a insisto, nivel mundial, no solo yo, en Chile, digamos. sí, correcto, pero es ex post, sí, pero en Chile nosotros fuimos cerrando, o sea, a ver, la transición a la democracia en Chile se produce sin reconstruir una polis, digamos, por decirlo de alguna manera. Una deliberación, un espacio de lo público. En Chile todavía hasta el día de hoy confundimos la palabra público con lo estatal, ¿te has fijado? ¿No? Entonces abandonamos, digamos, de alguna manera la conversación pública y se centralizó sencillamente. Entonces, eso obviamente que, para ir a una imagen de Ulrich Beck, digamos, ¿no? En la medida que no hay
canaletas por donde puedan fluir las cuestiones, sencillamente se tiende al desborde. Entonces, ahora tenemos que hacernos desborde. Desborde. Sí, el desborde no tiene nada de sano, ¿no? No lo digo por el apellido. Sí, no, bueno, Carlos, Pablo, muchísimas gracias por haber participado con nosotros. La verdad es que nos faltan un par de horas porque estaba muy entretenido, pero se nos acabó el tiempo. Bueno, gracias, Bárbara. Muchas gracias. Gusto verlo, profesor. Muchas gracias, gracias. Carlos. A todos quienes nos están viendo también los queremos dejar invitados a que se conecten mañana desde temprano junto a nosotros. Estaremos con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, también con la presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, con el ex ministro de Obras Públicas, cofundador de Mejor País, Alberto Unturraga, y el subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno. Muchas gracias por acompañarnos. Siga junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.